Los amigos de Hoja de Ruta Radio, bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces. Hoy, jueves 21 de mayo del 2020, siendo las 11:22 de la mañana, día 64 de confinamiento aquí en Quito, Ecuador. Hoy vamos a conversar sobre el Día Internacional de Al-Quds. Vamos a conversar con el señor embajador de Irán, a quien, en primer lugar, a nombre de Hoja de Ruta, le queremos hacer llegar nuestros sentimientos de solidaridad y, obviamente, dándole un abrazo, le damos la bienvenida también a este conversatorio que vamos a tener el día de hoy. Así que muy buenos días, señor embajador, bienvenido a Hoja de Ruta. Cuéntenos, ¿qué es el Día de Al-Quds? روز شما بخیر. سلام میکنم به شنوندگان رادیو اخاد روتا و به شما آقای آرماندو. Muy buenos días, mi estimado señor Armando, y también un saludo cordial a los estimados oyentes y interlocutores de Hoja de Ruta. خیلی ممنونم از اینکه فرصتی برای من فراهم کردی که با شنوندگان راجع به روز بین‌المللی قدس بیشتر صحبت بکنم و با اون آشنا بشیم. Muchas gracias por este espacio para poder hablar con los interlocutores y explicar un poco sobre el Día Internacional de Al-Quds, que es solidaridad con el pueblo palestino. روز قدس در واقع روز همبستگی با آرمان‌های مردم فلسطین هست. آرمانی که 70 سال در این منطقه ما، در منطقه خاورمیانه، در واقع در تک تک افراد وجود داره. Este día es Día Internacional de Solidaridad con la causa del pueblo palestino, que desde hace 70 años existe en cada uno de los, digamos, pueblos y personas que vivimos en Medio Oriente. در کشورهای عربی، در کشورهای مسلمان، در واقع این روز رو به عنوان روز یوم النکبه هم در واقع ازش یاد میکنن. Entre los países árabes y en general los musulmanes, este día de solidaridad también existe con nombre de el día al-Nakba, que es el día de catástrofe. و در واقع امام خمینی رهبر انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 این روز رو به عنوان روز همبستگی با ملت فلسطین و آزادی بیت المقدس اعلام کرد و هر ساله ما مردم در کشورهای اسلامی و در کشورهای دیگر در همه دنیا در واقع این روز رو گرامی می‌دارن برای در واقع حمایت از آرمان‌های مردم فلسطین. Nuestro líder de la revolución, Imam Khomeini, en 1979 tomó esta iniciativa para determinar o nombrar este día como Día Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino, y en todos los años, en una fecha en Ramadán, nosotros celebramos este día en solidaridad con el pueblo palestino y para, digamos, la libertad del Quds o el Jerusalén, como se conoce internacionalmente. و شما میدونید که در واقع بیت المقدس یه شهر بین الادیانیه و همه ادیان ابراهیمی در واقع اون رو مکان مقدس میدونن. Como deben conocer, Beit el-Muqaddas o Jerusalén, como se conoce aquí, es una ciudad que pertenece a varias religiones. Entonces, hay varias religiones pertenecientes al profeta Abraham, celebran o mantienen como, digamos, una ciudad santa a Jerusalén o Beit el-Muqaddas, como se conoce en el mundo árabe. و متاسفانه در واقع بعد از اشغال اون توسط اسرائیل در واقع به ترتیبی در اومده که اون شکل گذشته خودش رو
اون شکل مقدس خودش رو در واقع تحت شعاع قرار داده. Y lamentablemente con la ocupación por parte de Israel, esta ciudad ha perdido este sentido que es intercultural o interreligiosa. Esta ciudad santa ha perdido un poco, se ha eclipsado este aspecto religioso que tenía para varias religiones al mismo tiempo. متاسفانه باز هم در واقع بعد از اعلام بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل و حمایت امریکا از این تصمیم و انتقال سفارتخونه خودش، در واقع باز هم به این شرایط کاتاستروفیک در واقع دامن میزنه. Y otro hecho lamentable es que desde que Israel quiso, digamos, cambiar su capital para Jerusalén o Beit el-Muqaddas, entonces se ha un poco agravado el catástrofe que siempre existía desde la ocupación por parte de Israel de la tierra palestina. و شما میدونید که سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی متشکل از 56 کشور اسلامی در واقع یکی از برنامه‌های خودشون رو حمایت از آزادسازی این شهر از روش‌های دیپلماتیک قرار دادن. Y también hay que resaltar la conferencia de los países islámicos que reúne a 56 países islámicos, tiene un objetivo principal, liberar a esa ciudad, digamos, de la situación actual que tiene. و ما فکر می‌کنیم در واقع این شهر باید بین الادیانی بمونه و همه ادیان ابراهیمی، مسلمان‌ها، مسیحیان، کاتولیک‌ها، پروتستان‌ها، ارتدوکس‌ها و یهودیان بتونن در واقع به صورت برابر و عادلانه و منصفانه در واقع جنبه‌های معنوی و فرهنگی و دینی خودشون رو اونجا انجام بدن. Nosotros creemos que esta liberación tiene que ser por vía diplomática y todos los pueblos y todas las religiones, ¿no? Los creyentes de religiones de Abraham, de profeta Abraham, que vienen descendientes de profeta Abraham, sigan sus rituales en esta ciudad, entre ellos los musulmanes, los cristianos, protestantes y católicos, y los judíos deben tener la libertad de hacer sus rituales religiosos en esta ciudad. Claro, obviamente lo que buscan es la reivindicación del pueblo palestino en sus territorios que han sido obviamente ocupados. Damos también la bienvenida a Alejandro Santillán y iremos también a saludar con nuestro querido amigo Mario Ramos. Pero Alejandro, cuéntanos tú cómo ven desde la perspectiva de nuestros de la cultura nuestra, cómo vemos nosotros la celebración de este día o la importancia que tiene este día justamente para el pueblo musulmán. Tu micrófono, mi estimado Alejandro, está silenciado. Perdón, ya, Sí. Ahora creo que me escucha. Sí, ahí Bueno, te en primer escuchamos. lugar, un atentísimo saludo al embajador de la República Islámica de Irán, a ti Armando, ¿no? Creo que tenemos mucho que conversar, ¿no? Y por supuesto a Mario Ramos. Y sobre todo, ¿no es cierto?, es decir, al público que escucha este importante programa de radio, ¿no? Que además versa sobre temas no muy usuales, ¿eh? Te felicito por eso, mi estimado Armando Bermeo. Gracias. Bueno, yo soy un hombre de la academia, soy profesor universitario, soy un hombre de la cultura, ¿no? Hago películas, escribo libros, ¿no? Y coordino los círculos de cultura de la Universidad Central. Entonces, mis razones no son políticas, son razones históricas, son razones científicas, ¿no? Son razones basadas en los derechos humanos, en los derechos culturales y demás. Bueno. Esto porque siempre que uno, ¿verdad?, expone un punto de vista contrario al movimiento sionista, ¿no es cierto?, le llaman a uno antisionista, antijudío, ¿no? No,
de ninguna manera soy antijudío, ni mucho menos, ¿no? Los círculos de cultura, la Facultad de Ciencias Económicas, la Universidad Central, ¿no es cierto? Es decir, estamos con todos los pueblos que requieren solidaridad. Si el pueblo judío requiriera solidaridad, estaríamos con ellos, ¿no? Pero la verdad es muy distinta, ¿no? Es decir, aprovechándose, ¿no? de antiguos, muy antiguos, ¿verdad? Es decir, recursos mal interpretados de la religión, ¿no? Ahora, ¿no? Es decir, el pueblo judío, más que el pueblo judío, el movimiento sionista, ¿verdad? Protagoniza un hecho vergonzoso. El holocausto, como ellos llaman, ¿no? Es decir, la masacre de un pueblo, ¿no? Que no tiene la culpa de haberles expulsado, ¿verdad? Es decir, del Medio Oriente. Recordemos cuál fue el origen de esto, ¿verdad? Bueno, es decir, en la época de la comunidad agraria primitiva, ¿no? Judíos, palestinos, fenicios, filisteos, ¿verdad? Convivían normalmente, ¿ya? Llegó el esclavismo, ¿no? Y empezó, ¿no? La génesis, ¿verdad? Es decir, de muchos pueblos, ¿no? Los judíos, igual que los palestinos, fueron tomados como esclavos, por ejemplo, por los faraones egipcios, ¿no? Luego la esclavitud continuó, ¿no es cierto? Y tomó el papel, el rol preponderante, ¿no? El Sacro Imperio Esclavista Romano, ¿ya? ¿Por qué se universalizó? En otras palabras, ¿verdad? Es decir, se universalizaron las religiones abrámicas, ¿no? Justamente por dos líderes antiesclavistas, ¿no? Me refiero a Jesucristo y me refiero a Muhammad, ¿no? Es decir, que en plena época esclavista hablaron de que hombres y mujeres, ¿no? Siervos y amos, ¿no es cierto? Es decir, eran iguales, ¿ya? Bueno. Luego, ¿no? Fueron el Sacro Imperio Esclavista Romano, ¿verdad? El que expulsó de Palestina a los judíos, no los palestinos. De esos son 2000 años atrás, ¿ya? Pero ahora, ¿no es cierto? Es decir, se utiliza el argumento de que supuestamente son el pueblo elegido. ¿Qué significa esto? ¿Que Dios eligió un pueblo para masacrar a otros pueblos? Esto, ¿no? Académicamente, definitivamente no es posible aceptarlo, ¿no? La historia dice exactamente lo contrario, ¿no? Que vivieron, como hermanos, ¿no es cierto?, durante mucho tiempo, y que los culpables fueron los esclavistas. No nos olvidemos que después el rey Constantino de Roma, ¿no?, se volvió falsamente cristiano, ¿no? Porque se proclamó cristiano cuando habían revueltas, ¿no?, de los esclavos contra los amos. Y el Sacro Imperio Esclavista Romano, ¿no?, debía gastar muchos más recursos en aumentar su ejército para la represión. A los ricos jamás les gusta pagar, tampoco a los ricos esclavistas, impuestos, ¿no? Lo que hicieron era aumentar la explotación de los esclavos, y eso a su vez, ¿no es cierto?, aumentó la rebeldía de los esclavos. Entonces, esa era una bola de nieve que amenazaba al Sacro Imperio Esclavista Romano. Por eso se declararon falsamente cristianos. Bueno, el otro líder importantísimo antiesclavista, ¿no es cierto?, fue Muhammad. Él, igual que Jesucristo, nos dijo en plena época esclavista que todos somos iguales. Y tuvo un seguidor, ¿no?, verdaderamente asombroso. Me refiero a Hussein, ¿no?, al imán Hussein, ¿no?, que en plena época esclavista dijo que los pueblos deben elegir a sus gobernantes. Su hijo, a su vez, habló de los derechos de la naturaleza. Eran posiciones verdaderamente avanzadas, ¿no?, para su época. Pero volviendo a lo de hoy, ¿no? Hoy, ¿no?, es decir, el pueblo judío no es perseguido, no hay tal antisemitismo, ¿no? Eso es un falso argumento, ¿no?, para ocultar, ¿no?, que la masacre, el genocidio, ¿no es cierto?, o las víctimas del genocidio no son los judíos, son exactamente los palestinos. Y los victimarios, ¿no es cierto?, es la fracción de extrema derecha, ¿no es cierto?, es decir, de Israel, ¿ya? Bueno, nosotros sabemos, ¿no?, es decir, que fue el racismo de los europeos y el racismo de los norteamericanos, ¿no?, lo que impidió después de la Segunda Guerra Mundial, también vale la pena recordar, ¿no es cierto?,
Es decir, que el holocausto judío no fue ocasionado ni mucho menos por los palestinos. Fue un conflicto, ¿verdad? Es decir, de posiciones colonialistas, ¿no? Del sistema capitalista. Fue la lucha de ellos, ¿no? Por tener más colonias, ¿no? Por tener más pueblos a quienes explotar, por tener más materia prima barata para ellos, ¿no? Fueron ellos, ¿no es cierto?, los que ocasionaron el holocausto. ¿Por qué se culpa entonces a los judíos, a los palestinos de aquello? Los palestinos nada tuvieron que ver con aquello. Los palestinos son las víctimas. Su país, por el racismo de los europeos y los norteamericanos, fue ocupado, ¿no? Ahora está siendo ocupado un 75%. Hay 2 millones de personas, ¿verdad?, ¿no?, que viven cercadas en Gaza, ¿no? Muchas veces ni siquiera se deja pasar alimentos y comida, ¿no? Y bueno, nos preguntamos, ¿es que el pueblo elegido o que Dios hace que el pueblo elegido cometa estos crímenes? Bueno, yo creo que el pueblo judío no es culpable de esto, ¿no? Es esa minoría neofascista, ¿no? Es decir, que en nada, ¿no?, se diferencia de los nazis. Bueno, no quiero monopolizar la palabra. Damos la bienvenida también a nuestro querido amigo Mario Ramos, con quien también queremos conversar, muy conocedores justamente de este tema. Mario, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días a ti, Armando. Un saludo cordial al embajador de la República Islámica de Irán y Alejandro. Disculpen la demora, tuve problemas con conectarme. El enlace que en un principio me enviaron parece que no funcionó. El segundo enlace sí funcionó. Bueno, ya estamos aquí. Yo creo que sí hay que poner algunos elementos históricos, como colocó Alejandro. Hay que diferenciar, ¿no?, entre lo que es el sionismo y entre lo que es el judaísmo. Son cosas completamente diferentes, ¿sí? El sionismo es una ideología fascista. El sionismo es el pensamiento que se inventó, ¿no?, esta cuestión de Israel, ¿sí? Y en el marco del fin de la Segunda Guerra Mundial, Occidente requería, ¿no?, para su política geoestratégica, requería, digamos, para usar términos geopolíticos, una cabeza de playa en Asia Occidental. Y se inventa en Israel, porque Israel fue eso, un invento, ¿sí?, que no obedece a antecedentes históricos como lo acaba de describir Alejandro, ¿sí?, ¿no? Entonces, eso es lo que en realidad sucedió, porque cuando nosotros celebramos el Día del Quds, ¿no?, estamos justamente celebrando el genocidio de un pueblo, estamos celebrando esa creación artificial que es Israel, estamos celebrando esa política geoestratégica que se inventaron Occidente y que vemos que ha conflictuado toda la región, porque es a partir de esa creación que las guerras no han parado en Asia Occidental, no han dejado de parar, ¿sí? Entonces, el que genera el conflicto, el que genera la guerra constante en Asia Occidental es justamente Israel. Por eso no ha habido paz en esa región desde que se creó Israel. Entonces hay que diferenciar, porque nosotros no somos antijudíos. Recordemos que el Ecuador recibió a mucha migración refugiada judía que huía de la Segunda Guerra Mundial. Aquí hay una colonia judía importante y muy agradecidos con el recibimiento que le hizo el Ecuador a esa población judía. Judíos hay en toda América Latina, ¿sí? No somos antisemitas como se suele justificar, ¿sí?, cuando nosotros denunciamos este genocidio provocado por el sionismo, ¿no?, y por el Estado, por el régimen de Israel. Entonces, eso es un elemento importante histórico a colocar y a diferenciar, y por eso la importancia de celebrar el Día del Quds, porque esa memoria no se debe olvidar, no se debe olvidar, se debe recordar permanentemente, ¿sí?, lo que en realidad sucedió en la historia, lo que en realidad pasó,
y hay que recordar, y afortunadamente este hecho cada día se recuerda con más fuerza, no solo en el mundo musulmán, cada vez más en América Latina inclusive, y en todo el mundo. Hemos visto manifestaciones donde propios judíos celebran el Día del Quds, que los propios judíos celebran el Día del Quds, ¿sí? Entonces, no es un tema antisemita, es un tema de justicia histórica, es un tema de recordar la verdad histórica y es un tema de buscar la reivindicación del pueblo palestino. Justamente para llegar a esa reivindicación del pueblo palestino es que la República Islámica de Irán, por medios diplomáticos, está con diferentes objetivos para poderlo conseguir. ¿Cuáles son estos, señor embajador? راههای دیپلماتیکی ایران دنبال می‌کنه برای آزادی فلسطین. خیلی ممنون از این سوالتون. در واقع ایران یک راه حل سیاسی و دیپلماتیک رو و عادلانه رو پیشنهاد داده سالهای گذشته و سازمان ملل متحد هم اون رو ثبت کرده. Muchas gracias por esa pregunta. Irán justamente ha planteado una solución política y diplomática y, lo más importante, justa para resolver el problema de Palestina. Esta propuesta está registrada en Naciones Unidas también. طرح ایران بر این مبتنیه که همه آوارگان فلسطینی که طی این 70 سال از سرزمین خودشون بیرون رانده شدن به سرزمین خودشون برگردن و یک همه پرسی ملی بین همه افرادی که در اونجا زندگی میکنن در واقع راجع به سرنوشتشون، راجع به نوع نظام سیاسیشون در واقع تصمیم گیری بشه با این رفراندوم و بعد در واقع یک تصمیم گیری بشه واسه افرادی که غیر بومی هستن در فلسطین و اومدن یه سالهای اخیر در شهرک‌ها مستقر شدن، در قسمت‌های مختلف این سرزمین مستقر شدن، راجع به اونها تصمیم گیری ملی بشه. La propuesta de Irán se basa en que todos los palestinos que han tenido que salir del país, de su tierra, de su patria, durante los últimos 70 años, regresen a su país y celebren una elección general, un referéndum, para decidir sobre su destino y también el sistema político y de gobierno que quieren para su país. Y luego pueden también decidir de manera nacional sobre, digamos, los habitantes no originarios de esta tierra que han ido en los últimos años y están viviendo en las urbanizaciones y edificios que han construido últimamente. O sea, lo han llevado a vivir a esta tierra. در واقع طرح ایران طرحی که مبتنی است بر قطعنامه‌های سازمان ملل طی سالهایی که در واقع صادر کرده شورای امنیت، قطعنامه‌های 242 388 338 23 34 242 338 2334 و قطعنامه‌هایی که در واقع مجمع عمومی سازمان ملل متحد صادر کرده کشورها به اتفاق آرا در واقع یک راه حل سیاسی برای حل مسئله فلسطین ایجاد بشه. La propuesta de Irán se basa en las resoluciones de las Naciones Unidas del Consejo de Seguridad, las resoluciones como el 242, 338, 2334 y también las otras resoluciones de la Asamblea General que busca una solución política y diplomática para el problema de Palestina. متاسفانه الان در واقع روندهایی که کشورهای هژمونیک و امریکا در واقع دنبال میکنن برخلاف جریان جامعه جهانی، برخلاف افکار عمومی بین‌المللیه. Lamentablemente, lo que buscan los países hegemónicos como Estados Unidos está en contra de lo que cree
la comunidad internacional y la opinión pública. پرزیدنت ترامپ سال گذشته پیشنهاد معامله قرن داد که در واقع همه سرزمین‌های فلسطینی در اختیار اسرائیل قرار میگیره و الحاق میشه بخش‌های زیادی از کرانه باختری به اسرائیل. Lo que también está buscando el presidente Trump, que lo que planteó como acuerdo del siglo, es buscar, digamos, anexar o dejar en manos de Israel todo el territorio palestino y también anexar lo que es Cisjordania. و شما می‌بینید که اشغالگری همچنان ادامه داره و در واقع از حمایت قدرت‌های هژمونیک برخورداره. Lo que vemos sigue, digamos, la ocupación de los territorios palestinos y con el apoyo de poderes hegemónicos. شما می‌بینید که همونطور که دوستمون آقای الخاندرو گفت غزه با چه شرایطی مواجهه. 13 ساله در محاصره کامل هست، قرنطینه کامل هست. این روزها مردم بهتر معنی قرنطینه رو میفهمن. اونا در بدترین شرایط انسانی قرار دارن. Lo que dijo nuestro amigo Alejandro, ratificando lo dicho, desde hace 13 años más de 2 millones de palestinos están cercados totalmente en Franja de Gaza y están en una cuarentena total. Entonces, ahora creo que la gente, como ha vivido la cuarentena, puede entender cómo están sufriendo este pueblo cercado en un territorio pequeño, sin tener acceso al comercio. و عدم مقابله جامعه بین‌المللی باعث شد که اسرائیل سال تصویب بکنه 2 سالی رو مصوبه‌ای رو که در واقع یه قانون دولت ملت یهود رو تصویب کنه و شهروندانی که در اون سرزمین زندگی میکنه به شهروندان درجه 1 و 2 تقسیم میکنه و یک نوع ما رفتارهای نژاد پرستانه، غیر دموکراتیک و خود برتربینی رو شاهد هستیم که به حقوق اولیه و طبیعی ساکنین فلسطینی این سرزمین ها احترام گذاشته نمیشه. Como no hemos tenido una, digamos, lucha o una reacción por parte de la comunidad internacional desde hace 2 años, el gobierno israelí ha aprobado una ley para tener un territorio o un país, digamos, y gobierno judío, totalmente judío, el pueblo, la nación y gobierno judío, lo que significa dividir la ciudadanía entre las ciudadanías de primera y de segunda. Eso es lo que busca esta ley. Y es una ley antidemocrático a base de creer la superioridad de un pueblo a otro, violando el derecho mínimo humano del pueblo palestino. متاسفانه ما باز شاهد هستیم که در واقع اسرائیلی ها فلسطینیایی که مبارزه میکنن برای مقابله با اشغالگری زندان میکنن. 5000 زندانی است فلسطینی هستن که در زندانهای اسرائیل هستن که تعداد زیادی از اونها زن و کودک هستن و در واقع در شرایط غیر انسانی در واقع در زندانها نگهداری میشن و این در واقع ادامه همون رفتارهای اشغالگرانه و تقسیم کردن شهروندان به 1 و 2 و شهروندان درجه 2 است. Lamentablemente también vemos que aparte de toda esta injusticia, el gobierno israelí encarcela a los palestinos que luchan por sus derechos contra la ocupación. Actualmente existen 5.000 palestinos entre mujeres y niños presos en las cárceles de Israel. Y esto es seguir la misma política de violar los derechos humanos del pueblo palestino. باز هم شاهد هستیم موقعی که با اشغالگری مقابله نمیشه و در واقع ادامه پیدا میکنه اشغالگری، علاوه بر سرزمین‌های فلسطین به سرزمین‌های همسایه هم اشغالگری میشه. شما شاهد هستید که جولان
که متعلق به سوریه هست در اشغال اسرائیل قرار گرفته و اون رو تبدیل کرده به بخشی از سرزمین خودش. Vemos otro ejemplo que si no luchamos contra la usurpación y la ocupación ilegal, que pueden también acudir, digamos, ocupar la tierra, los territorios de otros países. Estamos viendo un ejemplo en los altos de Golán, que también pertenece a Siria y está ocupado por los israelíes. اگه در واقع با کسایی که نقض میکنن صلح و امنیت بین‌المللی باشون مقابله نشه، این روندهای جنایتکارانه همچنان ادامه پیدا می‌کنه. Si no se frena, digamos, a las personas y a los gobiernos que violan la paz internacional, ellos siguen con sus ambiciones en el mundo. Exactamente. No se puede permitir, pues, que cuando uno busca la paz, busca la reivindicación de los pueblos y más que todo el respeto a los derechos humanos, no se puede dejar de reclamar o de alzar la voz. Alejandro, el pueblo ecuatoriano desconoce mucho estos temas. El pueblo ecuatoriano por lo general se deja llevar siempre de lo que dicen los medios hegemónicos, medios de comunicación, y por lo general siempre hablan ellos de la lucha histórica del pueblo judío. ¿Qué decirle al pueblo ecuatoriano de la realidad de la lucha del pueblo palestino? Claro que sí, con muchísimo gusto. Bueno, yo creo que las palabras del embajador fueron sumamente valiosas para entender el fenómeno. ¿De qué se trata en esencia el fenómeno, no? Es decir, que el Medio Oriente es un sitio geoestratégicamente muy importante, primero, ¿no? Valdría la pena también hacer un paréntesis aquí, ¿no? Aquí siempre se trata del Medio Oriente, al Medio Oriente como si fuera otro mundo. En verdad, el Medio Oriente es Euroasia, ¿no es cierto? Porque Europa no existe. Nosotros como ecuatorianos no tenemos por lo menos 3 cordilleras. Si una cordillera dividiera un continente, podríamos lícitamente decir que el pequeño Ecuador, ¿no es cierto?, está en 4 continentes. Eso es una estupidez, ya. Pero sí es un sitio geoestratégicamente muy importante, ¿no? Porque es la unión de Euroasia con África, ¿no? Y también es un sitio geoestratégicamente de enorme importancia, ¿no es cierto?, porque es el depósito de combustibles fósiles más importantes del mundo. Bueno, entonces esto aclara mucho de la situación, ¿no? Desde épocas históricas, ¿no es cierto? Es decir, Medio Oriente fue ambicionado por las potencias colonialistas de Europa, ¿no? Ya, los pretextos fueron múltiples, ¿no? Rescatar el Santo Sepulcro, etcétera, 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 ¿no? Esos eran los pretextos. Los objetivos eran diferentes, ¿no? Controlar un sitio geopolíticamente muy importante. Sucede lo mismo ahora, ¿no? Ya, en los años 90, cuando Estados Unidos logró, ¿no es cierto?, es decir, destruir a la Unión Soviética, no se decía que el mundo iba a cambiar, ¿no?, que iba a haber un sueño de humanidad, ¿no? La verdad es absolutamente distinta, ¿no es cierto? Ya. Bueno, por un lado, ¿no?, la deuda de los países subdesarrollados creció en 2.700 millardos, ¿no? La expectativa de vida, ¿no?, del cuarto mundo, ¿no?, es decir, de los pobres de África, Asia y América Latina, disminuyó en 10 años, ¿no? Antes la esperanza de vida de los africanos, por ejemplo, era de 57 años, hoy bajó a 47 años. Bueno, veamos otros aspectos, ¿no? Ya, el pueblo elegido y esa falacia, ¿no es cierto?, también la usaron otras potencias colonialistas, ¿no? Ya, por ejemplo, el famoso destino manifiesto de la doctrina Monroe, ¿no?, que dice que Dios ha elegido a los Estados Unidos para gobernar al mundo, ¿no? Básicamente es una continuación de aquello, ¿no? Bueno, y teóricamente, ¿no es cierto?, Dios ¿qué?, ¿no?, ha escogido al pueblo a Estados Unidos para dominar al mundo porque Estados Unidos le va a dar democracia y libertad, resultó rotundamente falso, ¿no? Y las esperanzas de todas las primaveras árabes, ¿en qué quedaron? En nada, fueron absoluta y totalmente destruidas, ¿no?
ya en Asia Central, en muchos países de la ex Unión Soviética, ¿no? Ya, es decir, los regímenes, muchos de esos regímenes son neofascistas, ¿no? Que de ninguna manera apoyan la libertad, la democracia, ni mucho menos, ¿no? Bueno, entonces, volviendo al tema de hoy, ¿no? ¿Qué sucede hoy? Bueno, lo que hoy sucede es lo que ha sucedido desde hace muchos decenios, ¿no? Que las grandes potencias colonialistas y las grandes empresas transnacionales quieren lo que siempre han querido desde los países pobres: materia prima barata, petróleo barato, ¿no es cierto? Y trabajo barato o gratuito, ¿no? Bueno, ya destruyeron por eso la OPEP, ¿no? Entonces ahora las únicas esperanzas, ¿no es cierto?, de mejorar, por ejemplo, el precio del petróleo, ¿no?, es hacer una organización de países exportadores, ¿no?, en los que, por ejemplo, Irán está de acuerdo, ¿no? Irán sí lucha por mejorar los precios, ¿no? Pero si confiamos como el gobierno ecuatoriano, ¿no?, en que las empresas transnacionales petroleras van a mejorar los precios, ¿no?, o uno de los países, ¿no?, bueno, acusados de ser los máximos violadores de los derechos humanos, particularmente de las mujeres, como Arabia Saudita, pues es una locura, ¿no? Eso no tiene sentido. Por eso es absurdo, ¿no es cierto?, que se intente cerrar, por ejemplo, la embajada en Irán, ¿no? Es loco, ¿no? Es decir, Irán era un punto, una conexión, ¿no es cierto?, es decir, para mejorar los precios del petróleo, y los países exportadores tenemos derecho a eso. Bueno, pero volviendo nuevamente al caso del sionismo, ¿no? El sionismo, ¿no es cierto?, fue encargado por estas potencias dominantes, ¿no es cierto?, de ser el gendarme de Medio Oriente. ¿Y con qué métodos, no? Con métodos que también lo aplicaron los nazis, ¿no? Definitivamente con métodos, ¿no?, que lo aplicaron los nazis, ¿no? Bueno, ¿por qué no se hace caso a las múltiples resoluciones de Naciones Unidas? Valdría la pena, ¿no?, y no quiero poner juicios de valor, ¿no?, referirnos a cómo Noam Chomsky, un intelectual judío, no sionista, pero judío, se refiere a muchas actuaciones de Naciones Unidas, ¿no? Se refiere a Naciones Unidas, ¿no?, como el Departamento de Colonias de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo que la última propuesta, ¿no?, Paz para el Bienestar, ¿no?, donde Pompeo, por ejemplo, es decir, amenaza a los países, ¿no?, que no acepten la ocupación de los territorios palestinos, bueno, va a favor, ¿no?, de esa definición de Noam Chomsky. Bueno, en otras palabras, ¿no?, los palestinos siguen siendo víctimas, ¿no?, y los pueblos solidarios del mundo, en días como el Al-Quds, ¿no?, tenemos la obligación moral, ¿no?, de solidarizarnos con ellos. Hay otros pueblos con los cuales también nos solidarizamos, como el pueblo saharaui, ¿no?, que está condenado igualmente, ¿no es cierto?, al colonialismo, porque es rico en fósiles y eso les interesa a las potencias dominantes. Eso no puede seguir sucediendo. Así es. Mario, políticamente el Ecuador, nuestro país, ¿qué posición siempre ha tomado, no? Porque nosotros, los ecuatorianos, ya te digo, el hecho de desconocer mucho toda la lucha del pueblo palestino y toda la lucha de los pueblos solidarios con ellos, los ecuatorianos por lo general hemos sido muy, ¿cómo digo?, desentendidos del tema. Pero, ¿cuál ha sido para ti históricamente la posición del Ecuador? Mira, básicamente ha habido gobiernos de carácter nacionalista, de carácter democrático, que en su momento reconocieron los derechos del pueblo palestino, ¿sí? Porque obviamente la política exterior está determinada por los presidentes de la República, ¿no? Me refiero, por ejemplo, al gobierno de Roldós, me refiero al gobierno de Correa, ¿sí? Entonces, se permitió, por ejemplo, hacer un avance, ¿no?, en abrir una embajada justamente del Ecuador en Irán, porque Irán es la puerta de entrada a un gran comercio en el Asia Occidental. Y este gobierno tan sumiso,
tan lamebotas, ¿sí? De los gringos, va a cerrar eso. Entonces, la única intención, ¿no? Es absolutamente arrollarse frente a esa cuestión, porque no tiene ninguna lógica comercial, ni una lógica económica para el país. O sea, más bien se cierran puertas económicas y comerciales para el país. Entonces es un gran error. Se cede absolutamente a las intenciones, ¿no? De someternos, ¿no? De disciplinarnos geopolíticamente a la política exterior de los Estados Unidos. Entonces, mucho depende, obviamente, de quién está al frente, ¿no? Y este gobierno ha sido uno de los gobiernos más entreguistas, ¿no? Ahora, por fuera de los gobiernos, ha habido organizaciones básicamente de izquierda, ¿no? Que siempre han reivindicado los derechos del pueblo palestino. Siempre, ¿sí? Siempre, toda la vida. No, eso obviamente es un sector, tal vez, inclusive dentro de la misma izquierda, un sector más intelectual, tal vez, un poco más conocedor de los temas geopolíticos, porque también no toda la izquierda está al tanto de la situación que sucede en Asia Occidental, ¿sí? Entonces, por eso es importante que este día sea recordado y sea promovido y se dé a conocer la causa palestina y se dé a conocer la situación que ocurre en esa región del mundo. Porque esa situación también nos afecta a nosotros, ¿sí? Y de otra manera, aunque sea de manera indirecta, nos afecta, ¿ya? Porque miren, ¿qué tal si pasado mañana, ¿no? Llega un gobierno y decide que este Estado es católico, solo católico, ni siquiera cristiano, solo católico, ¿no? Eso pasa en Israel, ¿sí? En Israel son ciudadanos únicamente los judíos, Claro. ¿ya? Entonces, aquí, si llegara a pasar eso, para que se entienda, y pongo ese elemento que ya lo puso el señor embajador, ¿no es cierto? O sea que mañana los evangelistas, ¿no? Mañana los seguidores del Islam, los judíos, tampoco podrían vivir aquí en Ecuador, ¿sí? No tendrían derechos ciudadanos, porque este Ecuador se declaró católico. Así de sencillo. Eso pasa en Israel. Eso pasa en Israel, ¿no? Entonces, por eso es un Estado fascista, es un Estado sionista, ¿sí? Que es diferente, ¿no? De lo que promueve la religión judía. Es completamente diferente. Así es. Bueno, y una de las características de la República Islámica de Irán es la solidaridad. En estos días, las noticias del mundo hablan de dos buques que están llegando al hermano país de Venezuela. Al parecer tienen todavía problemas por este Cinco bloqueo. buques, 5 buques son, ¿no? 5 buques. 5 buques. Ya, tienen problemas por este bloqueo del llamado juez y amo del mundo, que es Estados Unidos. Sin embargo, la República Islámica está empecinada en llegar a Venezuela a dar esta ayuda. Señor embajador, ¿cómo está este envío de combustible hacia la República de Venezuela? Y muchos también se preguntarán por qué Irán está tan preocupado de la situación de Venezuela. ایران چرا انقدر نگران وضعیت ونزوئلا است و این کلا حمله سوخت به چه مرحله‌ای خیلی ممنون از این سوالی که کرد. خب این یکی از سوالای روس هست و یکی از موضوعاتی است که در واقع این روزها در افکار عمومی و رسانه‌ها، به خصوص در رسانه‌های غربی و رسانه‌های امریکای لاتین و امریکای جنوبی راجبش صحبت میشه. Es una pregunta del día, ¿no? Tanto de la opinión pública o especialmente en los medios de comunicación de Occidente y América Latina y del Sur también. ما در واقع روابطی رو که با کشورهای امریکای لاتین و امریکای جنوبی از جمله ونزوئلا داریم، یک روابط دوستانه، روابط عادلانه و بر مبنای توسعه همکاری‌های تجاری، اقتصادی، سیاسی
و علمی و فرهنگی است و این اختصاص فقط به ونزوئلا نداره، با همه کشورهای این منطقه ما میخوایم یک روابط کاملا نزدیکی داشته باشیم. Realmente nuestra relación entre Irán y América Latina y entre ellos con Venezuela es a base de una relación de amistad, una relación justa, a base de comercio, la economía, transferencia o intercambio de tecnología y ciencia. O sea, esta relación con Venezuela no es solamente, estas políticas no es solamente en relación con Venezuela, sino con todos los países de América Latina. Irán tiene esta, digamos, mentalidad a base de beneficios mutuos para ambos lados. ما در واقع همکاریایی که با ونزوئلا داریم در چارچوب قوانین بین‌المللی، مقررات بین‌المللی و روابطی است که همه کشورها با هم دیگه دارن تجارت میکنن و آزادانه در واقع این کار رو همه کشورها میتونن با هم دیگه داشته باشن. Nuestra cooperación con Venezuela es en el marco de las normas, leyes y leyes internacionales, ¿no? Entonces, cualquier país es libre de hacer comercio con otro país. Eso es lo que hace Irán. ولی خب اون چیزی که در واقع این موضوع رو متمایز میکنه، ما ایران و ونزوئلا دو کشور اصلی اوپک هستن و تولید کننده‌های بزرگ نفت. Lo que diferencia o resalta este tema es que Irán y Venezuela son grandes miembros de OPEP. و امریکایی‌ها در واقع با تلاش میکنن که این دو کشور رو از بازارهای جهانی انرژی خارج کنن و شرکت‌های امریکایی جای اونها رو بگیرن. Lo que busca Estados Unidos es sacar a estos grandes actores en mercado de energía mundial para, digamos, que lo emplacen las empresas estadounidenses. ما در واقع تجارتی که با ونزوئلا داریم در چارچوب روابط دو جانبه است و در واقع فکر می‌کنم یک تجارت شفاف و روشنی هست بین ایران و ونزوئلا. به علاوه جنبه‌های بشردوستانه هم مطرح است، چون ونزوئلا به دلیل تحریم‌های ظالمانه امریکا نتونسته صنایع نفتی خودش رو بازسازی بکنه و در واقع مردم این کشور الان در یک وضعیت سختی رو به لحاظ استفاده از بنزین و گازوئیل و از سوخت به سر میبرن. Nuestro comercio con Venezuela es en el marco bilateral, es un comercio transparente y aparte de esto sí hay que enfatizar que tiene aspectos humanitarios. Ya el pueblo venezolano está pasando un momento muy difícil por la razón que es las sanciones injustas de Estados Unidos, por las cuales Venezuela no ha podido, digamos, recuperar su industria petrolera. ما در واقع همکاری‌های ما در چارچوب همکاری انرژی هستش و فکر می‌کنم ادامه خواهد یافت. Nuestra cooperación en el marco energético con Venezuela seguramente va a seguir. ما در واقع تجارت ما با ونزوئلا علیه هیچ کشور دیگه نیست. ما در واقع با همه کشورها دوست داریم همین روابط تجاری حسنه رو داشته باشیم. Nuestro comercio con Venezuela no perjudica a ningún otro país. Irán quiere tener comercio con todos los países del mundo. Claro, que es un derecho que tenemos todas las naciones y es un derecho que tienen todas las naciones, tanto de Occidente como de Oriente. Estimado Alejandro, para ir terminando esta entrevista por honor al tiempo, describamos cómo es la relación que hemos tenido con la República Islámica de Irán en estos últimos años. Nosotros nos hemos acercado bastante, hemos tenido la venida de una cadena de televisión en español, hemos tenido la transferencia de tecnología, ya la vez anterior con el señor embajador habíamos conversado de eso, pero quisiéramos la opinión de ustedes que están en la academia. ¿Qué opinan Claro. ustedes de la colaboración de la República Islámica de Irán acá con nuestro país? Con muchísimo gusto. Bueno, primero como académico, ¿no? Como hombre de cultura y de ciencia, debo decirte, ¿no?,
que es lógico, ¿no? Es decir, gran parte de los conocimientos y de la cultura, ¿no? Desde tiempos muy antiguos vino del Medio Oriente, ¿no? Y vino justamente también del actual territorio de Irán, ¿no? Es decir, ¿no? Nuevamente no hay una manipulación de la historia, ¿no? Es decir, el continente ignorante era Europa, ¿no? Los conocimientos venían del Medio Oriente y venían de China, ¿ya? Conocimientos, ¿no es cierto? Es decir, astronómicos, ¿no? Conocimientos hidráulicos, etcétera, etcétera, etcétera. Para ponerte un ejemplo, en razón del tiempo no los quiero describir, ¿no? Bueno, pero del Medio Oriente, ¿no? Y concretamente de Irán llegó más, nos llegó una posición extraordinariamente progresista, ¿no? De Muhammad, ¿no? El de Imam Hussein, ¿no? Y el de su hijo, ¿no? No nos olvidemos ahora que estamos en plena pandemia, ¿no? Que todo el planeta nos está diciendo basta, ¿no? Es decir, tienen que cambiar, ¿no? Y ese basta quiere decir que tiene que desaparecer, ¿no? Esa falacia de que el hombre es el rey de la creación, ¿no? Ya, que se lo acuñó en la época del esclavismo, como veíamos, ¿no? Y también está de alguna manera, ¿no es cierto? Es decir, involucrada en la esencia de la, bueno, no sé a quién suponía, ya, No sé. bueno, ya, bueno, ya, en la esencia, bueno, por lo menos del sionismo, ¿no? El hombre no es el rey de la creación, ¿no? Nuestros primeros pueblos, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, en la selva, ¿no? Consideran hermanos, ¿no? A las plantas, a los animales, a los peces, a las aves, ¿no? Y esa ha sido una cosmovisión muchísima más sabia, ¿no? Bueno, hay que desechar para siempre aquello, ¿no es cierto?, de que existen pueblos elegidos, ¿no? O lo que dice la doctrina Monroe, ¿no? Que Dios legó a un país, ¿no? Para que sean los dueños del mundo y de la tierra, ¿no? No nos olvidemos que el planeta está exterminándose, ¿no? No nos olvidemos, ¿no? Que viene a su vez, ¿no? Un hecho peor que la pandemia que estamos viviendo. Me refiero al cambio climático, ¿no? Por favor, ¿no? No puede ser que por beneficio de unas pocas empresas y de unos pocos países colonialistas, ¿no es cierto?, la humanidad entera, ¿no? Bueno, y no solo la humanidad, la naturaleza, las plantas, los árboles, los animales, el planeta entero deba desaparecer, ¿no? Esto no es justo y eso no podemos permitir, ¿no? Entonces, bueno, yo quisiera terminar esto, ¿no es cierto?, llamándoles a una reflexión, ¿no? Esto debe terminar, ¿no? Debe terminar la opresión al pueblo palestino, debe terminar esa falsa división internacional del trabajo donde nosotros, las colonias, nos vemos obligados a vender materia prima barata y trabajo gratuito. Debe terminarse para siempre, ¿no? La intromisión de estados colonialistas, ¿no es cierto? Es decir, en otros estados, ¿no? Bueno, merecemos respeto, ¿no? Y reclamamos ese respeto, ¿no? Y ese respeto lo reclamamos para pueblos oprimidos, como el caso del pueblo palestino. Exacto. Mario, desde tu visión, ¿cuál crees que debería ser de hoy en adelante, pues obviamente la posición de los ecuatorianos, no como gobierno, sino como pueblo, ante lo que está sucediendo con el pueblo palestino? La posición del pueblo ecuatoriano debe ser la posición de solidarizarse con todos los pueblos que están en lucha del mundo, ¿no? Con el pueblo palestino, con el pueblo colombiano que también está sometido a un genocidio, ¿no? Y que a pesar de que, ojo, son nuestros vecinos, ¿sí? Poco se conoce de ese genocidio que está ocurriendo allí. ¿Por qué? Porque justamente son los medios de comunicación los que ocultan la realidad. Así como han ocultado por decenas de años lo que pasa en Palestina, ocultan lo que está pasando aquí al lado, apenas aquí al lado, en nuestro país, en Colombia, ¿sí? Y ocultan la lucha del pueblo saharaui y ocultan la lucha de otros pueblos, ¿sí? Entonces nosotros debemos solidarizarnos con la lucha de todos los pueblos del mundo, porque algún día esa lucha va a conseguir la paz, y solo se consigue la paz con lucha, ¿sí?
Yo en ese sentido soy muy realista. No creo no creo en la ONU. No creo en la ONU porque la ONU ha emitido decenas de resoluciones y Estados Unidos e Israel se han limpiado con esas resoluciones respecto a Palestina. No han cumplido ninguna sola resolución. ¿Sí? Entonces yo no creo en la ONU. Yo creo en la lucha de los pueblos y eso es lo que tiene que darse. ¿Sí? Porque esa lucha tarde o temprano va a rendir frutos. Va a rendir frutos. Hay que persistir, hay que ser constantes. ¿No? Y yo creo que está llegando el día en que habrá paz en el Asia Occidental. Yo creo que está más cerca ese día que nunca. ¿No? Tal vez nosotros, nuestra generación lo va a ver, ¿sí? Con toda seguridad. Vamos a ver que va a llegar la paz a Asia Occidental. Y eso es lo que debe hacer el pueblo ecuatoriano. Y quienes nos solidarizamos, tenemos alguna oportunidad de difundir lo que sucede allá, ¿sí? Y felicito a tu medio, Armando, que das esta posibilidad de conocer estas situaciones, ¿no? Que justamente, como dije antes, ocultan los grandes medios, ¿no? Debe estar, debe seguir divulgándose la verdadera realidad de lo que ocurre en esa región. Yo creo que ese es lo que, respondiendo a tu pregunta, persistir en la lucha, continuar en la lucha, que algún día llegará la paz. Si me permites, Armando, quisiera solamente añadir una frase más, ¿no? Bueno, me preguntaste, ¿no?, la importancia de la solidaridad de los chiitas iraníes, ¿no? Yo diría que de ellos depende no solamente la suerte de los palestinos, ¿no? Depende la suerte de los azeríes, de los yemeníes, ¿no?, de los hutíes, ¿no?, es decir, de minorías explotadas en el Medio Oriente. Y también de ellos depende, ¿no es cierto?, la esperanza de todos los pueblos que quieren, bueno, ser independientes, ser libres, no ser respetados con dignidad. Muchísimas gracias. Señor Armando, embajador, sí, Armando, disculpa. sí. Sí, es un tema largo, ¿no? Pero ¿Mm? obviamente si nos podemos hablar de la solidaridad del pueblo persa con los otros pueblos, ¿no? No acabaríamos el programa, habría que hablar una semana entera, ¿sí? Entonces, eso es un tema bastante interesante y también bastante desconocido en nuestro país. Justamente por eso es que nosotros hemos invitado al señor embajador de la República یک Islámica de Irán para justamente conocer la realidad del pueblo iraní y de todo el trabajo que realiza el gobierno de esa república en pos de la solidaridad y de la paz, ¿no? Porque, o sea, acá son conocidos de diferente manera por los medios de comunicación. Entonces, nosotros el espacio siempre abierto, no solamente para el señor embajador de Irán, sino para los otros embajadores que nos cuenten justamente toda la historia que, de la realidad de sus pueblos. Porque desconocemos mucho aquí en el Ecuador y solamente estamos encerrados en lo que dice la caja de televisión o la radio comercial y no lo que realmente sucede. Señor embajador, su opinión final sobre la celebración de este día y obviamente sobre la lucha palestina y sobre la gran solidaridad que tienen ustedes para conseguir la paz en la región y obviamente en los pueblos con los que ustedes mantienen estrechas relaciones. من قبل از اینکه در واقع بخوام اون صحبتی که مطلبی که شما گفتید، یک نکته رو می‌خواستم. این روزها در واقع در رسانه‌ها زیاد راجبش صحبت میشه، نکته روشنگرانه رو بگم. Antes de responder su pregunta, quiero aclarar un poco. Hay algún tema que en estos días se plantea mucho en los medios de comunicación. این روزها در واقع هم در اسرائیل هم در امریکا در واقع به بحث یهود ستیزی در ایران اشاره میشه. Tanto en Israel como en Estados Unidos se habla en los medios de comunicación de un supuesto tema de antisemitismo de Irán. این در واقع حرکت در واقع پروپاگاندایی هست که برای پوشش دادن به رفتارهای اشغالگرانه و جنایتکارانه در واقع انجام میشه. Esto se hace para un poco ocultar, es un acto propagandístico para ocultar todo lo que ellos hacen
contra los derechos humanos. تاریخ ایران تاریخ روشنی هست. ایران در واقع 2500 سال یهودیان رو در بین خودش به گرمی پذیرا بود. Irán tiene una historia muy clara. Desde hace 2500 años hay muchos pueblos judíos que con brazos abiertos los hemos recibido y viven con nosotros. پدران ما در 2500 سال پیش پدران این یهودیان رو که تحت ستم و ظلم بودند نجات دادند. Nuestros padres que hace 2500 años liberaron a los padres de los judíos que actualmente existen en Babilonia. یهودیان در واقع یک جمعیت بزرگی در ایران هستند و بومی هستند و زندگی مسالمت‌آمیز و برادرانه‌ای رو با بقیه ایرانیان دارند. Los pueblos judíos son un pueblo, una comunidad importante en Irán y se consideran ya, podemos decir, indígenas o originarios de Irán. Ya estamos viviendo como hermanos en nuestro país. اونها در فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی حضور دارن، فعالیت‌های دینیشون رو آزادانه دارن انجام میدن. جمعیت یهودیان ایران از جمعیت یهودیان اکوادور و از خیلی کشورهای دیگه در این منطقه بیشتر هستش. Los pueblos judíos están haciendo toda su vida religiosa, política, digamos, social. Ellos tienen actividades en todos los ámbitos y creo que la población judía en Irán es mucho más que por lo menos que Ecuador o otros países latinoamericanos. و من فکر میکنم که در واقع این تبلیغاتی که در واقع در اسرائیل و در امریکا و خیلی از کشورها میشه در مورد یهود ستیزی ایران در واقع میخوان پشت رفتارهای غیرقانونی، رفتارهایی که امنیت زدا هست در واقع خودشون رو پنهان بکنن. Yo creo que toda esta propaganda de Israel, Estados Unidos o otros países es para ocultar sus actos contra los derechos humanos, actos ilegales y contra la seguridad internacional. نه دولت نه ملت ایران هیچ کدوم در واقع یهود ستیز نیستند و این رو در واقع در رفتارشون ثابت کردن. Ni el pueblo ni el gobierno iraní es antisemita y lo han demostrado en sus actos. و در واقع جمله آخری هم که می‌خواستم در واقع اینجا اعلام بکنم، ما ایران و همه جامعه بین‌المللی در واقع از فرصت‌ها استفاده می‌کنیم برای اینکه همبستگی خودمون رو با آرمان فلسطین اعلام بکنیم، همبستگی خودمون رو برای مبارزه با نژاد پرستی، همبستگی خودمون رو برای مبارزه با اشغالگری، همبستگی خودمون رو برای مبارزه با ظلم به صورت جهانی اعلام بکنیم و روز قدس یه فرصتی است برای اعلام چنین مواضعی. Nosotros, República Islámica de Irán, junto con toda la comunidad internacional, aprovechamos todas las oportunidades para mostrar nuestra solidaridad para luchar contra el racismo, contra la ocupación y contra la injusticia. Y creo que el día de Quds es una fecha muy importante, una oportunidad para que todos juntos demostremos nuestra solidaridad contra la injusticia y nuestra solidaridad con el pueblo palestino. از فرصتی که آقای آرماندو و رادیو خادروتا برای من فراهم کردید که بتونم مستقیم با شنوندگان شما صحبت بکنم و بیان بکنیم مواضع خودمون رو، سپاسگزاریم. Agradezco mucho esta oportunidad a usted, Armando, y también a su medio para poder hablar directamente con el pueblo ecuatoriano. No, muchísimas gracias a ustedes por haber aceptado esta entrevista y obviamente tendremos mucho más que conversar. Es más, ya con Mario y con Alejandro nos pondremos de acuerdo para tratar de hacer programas igual tratando estos temas porque es importantísimo. Queremos agradecer obviamente nuevamente a Mario, a Alejandro Santillán, a usted, señor embajador, y a Medji también que nos está ayudando con la traducción. Y sí, seguir adelante tratando los temas del mundo, tratando los temas de las naciones que son nuestros hermanos, que han sido siempre solidarios con nosotros y que a veces son desconocidos por esta propaganda,
por la propaganda que llena los medios de comunicación. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Hoja de Ruta siempre estará abierto para estos espacios. Nuevamente, muchísimas gracias con todas las personas que se conectaron igual. Nosotros estaremos ya regresando más tarde con el segmento de entrevistas de otras voces. Esto ha sido Hoja de Ruta en